Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Bendiciones, hermanos. Es un gusto y un privilegio estar con ustedes en el programa Mi alma tiene sed de Dios, de Radio 760 y de Iglesia de Cristo Elim Central. Esto es una oportunidad preciosa que tenemos de compartir la palabra, de buscar juntos de la presencia del Señor y de orar también juntos por las diferentes necesidades, y no solo por las necesidades, sino también de gratitud por lo bueno que Dios ha sido y sigue siendo. Así que, hermanos, esta es una oportunidad que tenemos para acercarnos confiadamente al trono de la gracia por medio de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Les saluda a su hermano en Cristo, Sergio Argueta, contentos y agradecidos con el Señor por este hermoso privilegio, y a usted que nos permite entrar en la intimidad de su hogar o donde quiera que usted se encuentre, porque hay hermanos pues que nos sintonizan también desde su trabajo, o si van en su vehículo, o donde quiera que usted esté. Siempre es una bendición la radio, a través de la cual podemos ser edificados. Y esta noche, mis hermanos, pues queremos hablar de un tema que es acerca de cómo agradar a Dios en medio del desierto, porque un tema es agradarlo cuando no estamos en el desierto, en la abundancia o en un buen bienestar, etcétera. Pero qué difícil es agradarlo en un desierto, hermanos, donde hay necesidades, hay limitaciones, y más bien puede salir palabras de reclamo hacia Dios. Y el Señor quiere pues que le agrademos, porque en el desierto Él no nos va a dejar ni de su cuidado ni de su provisión, sino que Él va a dar lo necesario, pero quiere probar nuestro corazón, porque dice la palabra que para eso llevó a Israel al desierto, para probar, dice, lo que había en su corazón y ver si su corazón era recto delante de Dios, amaba a Dios. Entonces hoy día es lo mismo, o sea, el Señor anhela que de nuestro corazón salgan los buenos deseos, los buenos pensamientos, pero lamentablemente hay un hombre viejo que ha aprendido un recorrido en el mundo. Entonces Él va a echar mano de lo que trae del mundo, y eso, el mundo no agrada a Dios. Bueno, pero de eso queremos ir platicando poco a poco con la ayuda del Señor. Dice 1 Corintios 10, versículo 1, porque no quiero que ignoren, hermanos, dice, que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Entonces, lo primero que habla este versículo o este pasaje es de la ignorancia, que nosotros no debemos pasar por alto esos ejemplos que están en la palabra de lo que vivieron muchos siervos y siervas en la palabra, como una enseñanza para nosotros. Dice que es mejor aprender de los errores de otros que aprender de los propios, ¿verdad? Y de sufrir uno las consecuencias. Pero como no aprendemos precisamente así con el ejemplo de otros solamente, también aprendemos de nuestras propias experiencias y algunas dolorosas. Entonces dice acá, no quiero que ignoren, hermanos, que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. El mar pues es figura del bautismo del agua, y la nube que lo seguía de noche y de día era figura del bautismo del Espíritu Santo, era la llenura del Espíritu Santo. Dice, en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. O sea, él fue el que Dios usó para conducir al pueblo en el desierto, sacarlo de Egipto, de la esclavitud. Pero dice que en él
fueron bautizados en ese trayecto, ¿verdad? Porque Moisés, dice Hebreos, que fue fiel en la casa de Dios. Entonces, y que es una figura de nuestro Señor Jesucristo, porque cuando nos bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque la obra la hizo Él, el sacrificio que agradó a Dios lo hizo Él. Entonces, dice, fueron bautizados en la nube y en el mar. ¿Cómo fuimos bautizados también nosotros en Cristo en la nube? Pues dice la palabra que nuestro Señor Jesucristo dijo: yo rogaré al Padre para que Él los envíe al Espíritu Santo. Entonces, quiere decir que en Él fuimos bautizados, en Cristo, porque Él es la puerta de toda bendición. Dice, todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía. La roca era Cristo. Entonces, fíjese que aunque fue material lo que ellos recibieron, porque fue palpable con sus 5 sentidos, había atrás de todo eso una bendición espiritual, un alimento espiritual para valga la redundancia, para el espíritu, perdón que lo repita de esa manera, porque aquí mismo lo dice en la palabra, alimento espiritual y bebida espiritual. Es decir, que no solo iba a saciar su sed, sino iba a ministrar sus almas, sabiendo que de Dios venía esa bendición. Y dice, y la roca espiritual que los seguía, dice, la roca era Cristo. ¿Sí? Entonces, es porque Cristo es la roca, ¿verdad? La piedra angular. Sin embargo, dice, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos y por eso quedaron tendidos en el desierto. Y aquí es algo bien interesante que podemos aprender, porque dice que de la mayor parte de ellos, o sea, sí hubo unos cuantos que entendieron cómo agradar a Dios, como el caso de Josué y Caleb. ¿Se recuerdan del reporte que dieron los 10 espías? Bueno, eran 12, pero 10 dieron un mal reporte, de tal manera que estaban desanimando al pueblo, y el pueblo estaba cayendo en murmuración contra Moisés y contra Aarón. Entonces dice que Dios no se agradó de ellos por su actitud, y dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca, dice, crea que Él existe o que le hay. O sea que yo sé que a la hora que me pongo a orar al Señor, yo sé que me voy a encontrar con Él. Yo voy a elevar mi oración, pero Él también va a escuchar, y si es posible va a responder de una vez. O puede tomar un tiempo, pero realmente Él es el que se encuentra con nosotros en la oración. Y entonces nosotros solo nos acercamos y Él se va a encontrar con nosotros. Entonces dice, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos y por eso quedaron tendidos en el desierto. Es decir, no alcanzaron la promesa de entrar a la tierra prometida. Y así puede haber pueblo de Dios, hermano, que sigue postrado en el desierto, se quedó con experiencias pasadas y de pronto ya está en una amargura donde ya no hay deleite, ya no hay un disfrute del Evangelio, de experiencias del Espíritu, de ver el poder de Dios. No sucede nada, se llena su cabecita de conocimiento y puede incluso estar compartiendo la palabra, pero sin ver la manifestación y el poder de Dios. Por eso el apóstol Pablo, cuando hablaba a las iglesias, decía, yo voy a vosotros no solo en palabra, sino en poder y en el Espíritu Santo, porque la palabra iba a ser respaldada por las señales, como dijo nuestro Señor Jesucristo, que las señales seguirán, dice. Entonces, igual, la enseñanza también en la vida debe llevar también señales. O sea, nosotros en la vida
de cristiano debemos estar viendo la mano de Dios en una respuesta, en un acontecimiento, en alguna situación que nosotros decimos, Señor, aquí estaba lo que yo estaba esperando. También ver la sobrenaturalidad de Dios, hermanos. No solo es conocimiento, no solo es exhortar nada más en la prueba, sino que entender qué me está enseñando Dios en la prueba y para qué me lo está enseñando. O sea, las dos cosas son importantes. Y dice la palabra que se quedaron tendidos en el desierto, es decir, postrados, hermanos. Ahí murieron, ya no se levantaron. Entonces debemos de tener cuidado. Si ya llevamos mucho tiempo en un desierto, hermanos, no es sano, no es saludable, sino que revisemos las motivaciones que hay en nuestro corazón por la cual nosotros decimos estar agradando o no a Dios, ¿verdad? Las motivaciones por las cuales nosotros enseñamos la palabra, las cuales también nos hace congregarnos. Realmente, ¿cuál es el motivo? ¿Vas porque te llevan? ¿Vas porque te dijeron que era bueno? ¿Vas porque no hay que ir al mundo, entonces voy a la iglesia? No, hermano, no debe ser así. Tiene que ser por una experiencia sobrenatural de nosotros que se llama nuevo nacimiento. Esa nueva creación de Cristo en nosotros, hermano, es la que nos hace ir a la iglesia, la que nos hace cantar. Como dice un corito, Él es el que me hace cantar, dice, y Él es el que me hace danzar. Entonces yo debo entender de que no es por yo cumplir, sino es porque tengo un anhelo, un deseo de encontrarme con el Señor, y alguna virtud voy a arrancar de Él, y yo voy a darle a Él mi adoración, mis pensamientos. Lo que yo he recibido de Él es lo que le podemos dar, hermano. De ahí no podemos darle nada. Lo que yo he recibido de Él, que sería amor, cuidado, bendición. O sea, todo eso que hemos recibido, ahora decimos, Señor, aquí está lo que tú me diste, yo te doy a ti la gloria. Voy a compartir con los míos de lo mucho que tú me has dado. Y van a haber dones desatándose en tu vida. Entonces, ¿qué sucedió a esta gente en el desierto? Que ahora son ejemplo para nosotros. Como quien dice, nos están diciendo, aprendan de esos errores que ellos cometieron en el desierto. Entonces, al ver nosotros el llamado de Dios sobre qué hicieron estos hombres y mujeres en el desierto, pues nos permite analizarnos a nosotros mismos y bueno, Señor, de veras, yo no estoy exento, humanamente hablando. Puedo descuidar mi cerco, puedo descuidar mi puerta de seguridad. Y bueno, pues eso es lo que tenemos que buscar delante del Señor. Entonces dice, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Estoy leyendo el versículo 6 del capítulo 10 de Corintios. A fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codician. Entonces mire, pues hermanos, aquí viene lo primero, porque encontré 5 cosas. Voy a terminar de leerlas y luego vamos a ir explicando. Creo que solo nos va a dar tiempo para la primera. Y en otra oportunidad seguimos estudiando las demás. Dice, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. Y dice el 7, no sean pues idólatras. Ya va la segunda. Primero dijeron, no codiciemos. Segundo, no ser idólatras, como fueron algunos de ellos. Según está escrito, el pueblo se sentó a comer y a beber, se levantó a jugar. Miren, entonces esta otra situación de ellos. Luego en el versículo 8, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y en un día cayeron 23,000, dice aquí. Entonces, luego dice, ni provoquemos al Señor como algunos de ellos lo provocaron y fueron destruidos por la serpiente. Entonces, el Señor les había dicho que levantaran
una serpiente de bronce, que cuando alguna serpiente lo mordiera, el israelita tenía la oportunidad de vivir mirando a ese pez. Mirando la serpiente, no el pez, la serpiente que elaboró Moisés, y que con una mirada podían ellos salvarse del veneno de la serpiente, porque habían serpientes que los mordían. Entonces, pero provocaron a algunos al Señor. Tal vez los mordió la serpiente, pero no miraron, no quisieron ver, y entonces murieron algunos de ellos. Dice, y ni murmuren como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Entonces, aquí están esas 5 cosas. Voy a resumirlas. 1, no codiciemos lo malo. 2, no seamos idólatras. 3, ni forniquemos. 4, no provoquemos al Señor. Y 5, no murmuremos. Entonces, hermanos, menciona esos 5 aspectos como una referencia para agradar o no agradar a Dios, para calificar si nos sacan del desierto o nos quedamos ahí, si el Señor nos lleva en su aparición secreta, la parucía, o nos quedamos, porque el tema aquí es agradar a Dios. ¿Se acuerdan de Enoc? Enoc dice que agradó a Dios. ¿Y qué hizo el Señor después? 300 años agradó a Dios. 65 años, él vivió 65 años no agradó a Dios. Pero al año 66, a partir de ahí, agradó a Dios 300 años. O sea, el Señor se lo llevó porque le había agradado a Dios y era su amigo. Entonces, ¿qué va a pasar con nosotros si permanecemos en su palabra y si creemos en el Señor? Y entonces Él nos va a enseñar en qué le podemos agradar y en qué no, para nosotros poder salir del desierto. ¿Sí? Entonces dice, la primera, dice, y estas cosas le sucedieron como ejemplo. Segunda vez menciona la palabra ejemplo. Y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Ahí está hablando de nosotros. El ejemplo de ellos, que fue miles de años atrás, ahora lo está trayendo Pablo al tiempo presente, que es la iglesia, que somos nosotros. Estas cosas le sucedieron como ejemplo, dice, y fueron escritas como enseñanza. O sea, uno puede aprender por experiencia propia o aprendiendo de la vida de los otros. Y mejor si es viendo la de otros y no pasar nosotros sufriendo las consecuencias. Pero si toca, hermano, pues hay que aprender, ¿verdad? De eso y decir, Señor, yo reconozco mi error y vengo a ti arrepentido a pedirte misericordia, porque quiero empezar a agradarte. En esa situación yo no lo estaba agradando, pero cuando viene el Señor y me redarguye por medio de su Espíritu, entonces yo puedo ver mi interior y saber si estoy o no agradando al Señor. Entonces, esto fue un ejemplo para nosotros, dice. Estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado, dice, el fin de los siglos, porque es lo que se acerca, hermanos. Los acontecimientos que vienen son severos. Si ya están tremendos, hermanos, ya están alborotando todo, están desanimando las noticias. ¿Qué sería cuando ya estar viendo alrededor, hermano, todo lo que está pasando? Pues eso solo nos puede decir, Señor, esto es un desierto, el mundo es un desierto. Yo quiero agradarte en medio de todo eso. Quiero ser fiel en medio de todo eso. Entonces dice el Señor aquí en el versículo 13, no le sobrevino. Dice, por tanto, el que cree que está firme. ¿A quién le está hablando? A los que nos ha alcanzado al final de los tiempos, es decir, a nosotros. El que cree está firme, tenga cuidado, dice,
no sea que caiga. ¿En qué? En alguna de estas tentaciones, esas 5 que mencionamos, que los dejaron postrados en el desierto. Porque no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Es decir, no nos ha venido más que eso, hermano. Fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar. Si el Señor no nos guardara, hermano, hace tiempo nos hubiéramos alejado, hace tiempo nos hubiéramos caído. Pero dice que Dios no va a permitir que nuestras fuerzas sean agotadas más allá de lo que podemos soportar, sino que con la tentación proveerá la vía, también la vía de escape. Miren, ahí está, el escape. O sea, aquí me llama la atención algo, hermanos, que dice la palabra que entre ellos habían egipcios que habían salido juntamente con ellos de la esclavitud de Egipto, y se fueron entre ellos. Por eso el Señor en la ley hablaba de los extranjeros, que eran ellos que habían salido del desierto a habitar que habían habitado así. Entonces, realmente este populacho era el que tenía un deseo insaciable, influenciando al pueblo de Israel a clamar por las comidas de Egipto. Ese es, hermano, el viejo hombre que no se quedó allá en Egipto, sino que salió juntamente con nosotros, y es el que a veces clama por deseos insaciables de la carne y nos lleva a oponernos al Señor, porque ellos dice que empezaron a llorar y dijeron: ¿quién nos dará a comer carne para comer? Dice, ¿quién nos dará carne para comer? Y ahí viene, mire, pues, nos acordamos del pescado que comíamos gratis, y no es cierto, gratis no era, hermano. Jesús tenía una cuota que pagar por servir a Faraón. En Egipto, dice, de los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Pero ahora no tenemos apetito. Nada hay que en nuestros ojos excepto este maná. Miren, ahí está el desprecio. Entonces, la carne, el deseo de la carne se opone contra el deseo del espíritu. Literalmente lo estamos viendo en el ejemplo de ellos. Por eso, lo primero que el Señor manifiesta en su palabra es que se desagradó de ellos, porque le estaban dando lugar a la carne, estaban anhelando las obras de la carne, conociendo ya al Señor Todopoderoso y oponiéndose a Él. Oponerse al maná es oponerse a Cristo, hermano, que eso es lo que ellos estaban haciendo. Dice, pero ahora no tenemos apetito, dijeron. Nada hay para nosotros, para nuestros ojos, excepto este maná. Miren, lo habían despreciado, que decía: ya ni esto está delante de nosotros. Entonces, eso nos da una idea de lo hastiado que estaban ellos de lo que Dios les había dado. Eso es oponerse a Cristo, hermano, y decir que es mejor lo del mundo. Allá yo pecaba y no me pasaba nada. Estaba Dios cuidándote, hermano, para el tiempo de la visitación de Dios, y después darte tiempos de refrigerio, que son la llenura del Espíritu Santo, que vienen de la presencia de Dios. Eso es lo que necesita el pueblo del Señor. Entonces, dice, y el maná era como una semilla de cilantro, y su aspecto, dice, como el del bedelio. Y el pueblo iba y lo recogía y lo molía entre 2 piedras de molino, o la machacaban en el mortero y la hervían en el caldero, y hacían tortas con él, y tenía el sabor de tortas cocidas con aceite. Y dice que cuando el rocío caía en el campamento por la noche, con él caía el maná. Entonces Moisés lloró al pueblo por sus familias. Y Moisés oyó llorar al pueblo por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda,
Y la ira del Señor se encendió en gran manera y a Moisés no le agradó. Entonces, ellos estaban clamando por la carne, por eso estaban llorando, hermano. Y Moisés los escuchó. Dice, cada uno a la puerta de su tienda, porque ahí le llegaron a llorar. Y la ira del Señor se encendió en gran manera. Y dice que a Moisés no le agradó. Y ese es el punto, hermanos, que la palabra agradar a Dios. Entonces Moisés dijo al Señor, ¿por qué has tratado tan mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia ante tus ojos? Para que hayas puesto la carga de todo este pueblo sobre mí. ¿Acaso concebí yo a este pueblo? Fui yo quien lo dio a luz, para que me dijeras, llévalo en tu seno, como la nodriza lleva al niño de pecho, a la tierra que yo juré a sus padres. ¿De dónde he de conseguir carne para dar a todos este pueblo? Porque me claman a mí diciendo, danos carne para que comamos. Y eso era lo más tremendo, hermano. Estaban ellos ya pidiendo las viandas de Egipto, es decir, la vida que tenían, que era una vida de esclavitud. Pero en el desierto uno es probado, hermano. En las pruebas que vienen, porque a eso le llamamos desierto, sale el fruto de nuestro corazón. Entonces tenemos que ver qué hay en nosotros y qué echamos echando mano para agradar al Señor, del viejo hombre o del nuevo hombre. Y si así me vas a tratar, le dice Moisés al Señor, porque dice él que yo solo no puedo llevar a este pueblo, porque mucha carga para mí, es para mí, porque es para mí mucha carga. Y dice entonces, el Señor dijo a Moisés, reúneme a 70 hombres de los ancianos de Israel, a quienes tú conozcas como los ancianos del pueblo y a sus oficiales, y tráelos a la tienda de reunión y que permanezcan ahí. Entonces, qué tremendo, hermanos, porque algo que nos invita a estos pasajes que leemos es a revisar nuestro corazón. ¿Qué tanto le estamos dando lugar a la carne? Mire, es más fácil hacer eso que dejarse mover por el Espíritu de Dios, porque ha sido la mala enseñanza que traemos del mundo. Y es ahí donde tenemos que identificar eso, de que estamos codiciando, qué anhelos de nuestro corazón vienen a nosotros y los queremos saciar, no importando lo que Dios nos ha dado. Ahora lo que queremos es cumplir el deseo de la carne, pero eso no se va a poder, porque Dios les va a salir en contra. El Salmo 106, 14 refuerza un poquito esto. Dice el Salmo 106, 14. Dice así: tuvieron apetitos desenfrenados en el desierto y tentaron a Dios en las soledades. Él les concedió lo que pedían, pero envió una plaga mortal sobre ellos. Es decir, el Señor les hizo ver que el traer carne, el pedir carne, el anhelar, dejar el servicio al Señor, el ser motivados por el Espíritu, el abandonar esa vida en el Espíritu, hermano, trae consecuencias. Porque pueden venir plagas, que fue lo que sucedió aquí, mortal, y a veces no entendemos por qué pasó esto. No digo que todo sea así hoy, hermano, pero el Señor sí nos hace ver claramente cuando nosotros estamos alejados, distanciados. Entonces, siguiendo sobre ese primer pasaje de lo malo que codiciaron, quiero que veamos Gálatas 5:16. Ahí habla cabal de una lucha que tiene el cristiano y que tenemos que ponerle atención.
Y dice así: pero yo, hermanos, dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, yo tengo confianza respecto a ustedes en el Señor, de que no optarán por otro punto de vista, pero el que los perturba llevará consigo pero el que los perturba llevará su mayor castigo donde quiera que sea. Pero yo, hermanos, si todavía predico la circuncisión, porque soy perseguido aún, en tal caso el escándalo de la cruz ha sido quitado. Entonces, aquí Pablo hace referencia a eso, de que dice: tengo confianza respecto a ustedes en el Señor, de que no optarán por otro punto de vista, porque los gálatas estaban desviando de la gracia, pero que ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, solo que no usen la libertad como pretexto para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. Entonces, mire qué lindo, ¿verdad? Porque la libertad que Dios da no debe ser usada como pretexto para la carne, porque se puede caer en un libertinaje, hermano, y el libertinaje ha pecado. Entonces, tenemos que ser cuidadosos si queremos agradar a Dios. Y dice Gálatas 5:16, ahí quiero que me acompañen, el 16. Pues anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. O sea, los deseos van a estar ahí, pero el Espíritu nos va a hacer que mengue, hermano, porque te quiere dar deleite sobre todas las cosas. Si algo te deleita, pues lo quieres seguir teniendo, lo buscas, lo anhelas, lo compartes, y eso es lo que nos invita a la palabra en el 16. Anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que vas a poder empezar a agradar a Dios, porque eso es el resultado, hermano. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el deseo del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no puedan hacer lo que les parece, lo que deseen, dice. Entonces, quiere decir de que yo siempre voy a tener una inclinación a buscar las cosas del mundo que la carne me invita. Siempre va a estar la invitación, pero esa invitación va a menguar si yo dejo que el Espíritu Santo esté creciendo dentro de mí, sus deseos, los deseos de Dios, que son rectos, son puros, son agradables, pero van a oponerse a esos deseos de la carne. Pues una lucha que no tenías antes de conocer a Cristo, pero que ahora tienes, y bendita sea esa lucha, porque te permite y me permite reconocer lo bueno que es el Señor, que nos dejó la provisión de su Espíritu para vencer la carne y vencer el mundo. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley, dice. Ahora dice: la obra de la carne son evidentes: inmoralidad, impureza y sensualidad. Entonces, miren qué tremendo. Si vivimos por el Espíritu, dice el Gálatas 5:25, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Entonces, la vida en Cristo, en el Espíritu, nos va a hacer, hermano, pasar este desierto. ¿Van a haber deseos de la carne? Sí. De hecho, los tenemos. Pero pueden ir menguando si nosotros le damos lugar al Espíritu Santo. Y entonces, porque lo que hace la carne es despertar apetitos, hermano. Y ahí es donde te vienes: ¿y por qué vuelvo a hacer aquello que ella había dejado de hacer? Y ahora estoy volviendo a tener esos deseos, a tener esos anhelos de la carne, cuando el Espíritu me está diciendo: no, tienes que vencer eso, tienes que dejarlo. Dice que en Hebreos 3 y 4, vamos a buscar allá para ir terminando. Hebreos 3 y 4 nos dicen: por tanto, hermanos,
santos participantes del llamamiento celestial consideren a Jesús el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe, el cual fue fiel al que lo designó, como también lo fue Moisés en toda la casa de nosotros, en toda la casa de Dios, porque Jesús ha sido considerado digno de más gloria que Moisés, así como el constructor de la casa tiene más honra que la casa, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hace todas las cosas es Dios. Y de aquí vemos, hermano, que al final les dice en el 3:7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones como en la provocación, como en el día de la prueba. El día de la prueba. Entonces, es que revisemos, hermano, cómo hemos venido caminando. Si estamos con la ayuda del Espíritu Santo venciendo el deseo de la carne, o el Espíritu Santo está actuando en nosotros, convenciéndonos de justicia, juicio y de pecado, para guiarnos al arrepentimiento y darle lugar al Espíritu de Dios, que nos va a mostrar cómo agradar a Dios. Mire ese reporte de los espías, me llamó mucho la atención que 10 dieron un mal reporte. Miraron más grande el enemigo que a Dios. Y vino el Señor y dijo, no, esto lo tengo que atacar, es decir, resolver por medio del Espíritu Santo. Dice, por eso dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, y hoy está hablando el Señor, hermano, nos ha venido hablando a todos, no endurezcan sus corazones, dice, como en la provocación, como en el día de la prueba en el desierto. Y ahí está. Y entonces juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Porque ¿cuál es el reposo, hermano? Tener paz con el Señor, no estar en condenación, vencer los enemigos del Señor que hay en nosotros. Eso es ir venciendo, eso es teniendo victorias, hermano. Entonces, ¿quieres agradar a Dios? ¿Quieres tener reposo? ¿Quieres tener paz? ¿Quieres que los tuyos también la alcancen? Vive una vida en el Espíritu y no satisfarás el deseo de la carne que se opone a Dios, sino más bien tú vas a tener la oportunidad de abundar en dones, en ese derramamiento del Espíritu Santo que necesitamos como primera administración para nuestras vidas, que es el bautismo del Espíritu Santo, que te viene a dar poder y autoridad sobre toda la influencia del enemigo. Así que, hermano, yo te quiero dejar esa exhortación. Dice que tengamos cuidado, no sea que en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y apartarse es, podemos estar dentro de la iglesia, pero poniéndonos a Dios. Eso es estar en un desierto, hermano, no salir de ahí. Quiere decir que ya hay provocaciones contra el Señor y eso es peligroso. Entonces, quieres ser librado, quieres ser arrebatado, quieres ser sacado, debes tener testimonio en tu vida si estás agradando o no al Señor. Eso es lo que le pedimos al Señor, como una oración. Bien, mis hermanos, vamos a darle lectura a las peticiones que siempre llegan a la radio y empezamos, como es conocido, por las peticiones de salud. Aquí está María Elena Menchú y Chicoy de Raquel, que piden oración por su salud. Alexa Rodríguez, oración por sanidad, tiene 7 años y le diagnosticaron con síndrome nefrótico, es decir, los riñones están malitos. Flor de María Meda, oración por sanidad en su sistema digestivo. Juan Antonio Alonso, Brenda Ileana Pérez, Judith Villalta, Hazel María Menéndez, ellos también tienen quebrantos de salud. Y también Oscar
Oscar Conde, María Luisa, también tienen problemas de salud, algunos con cáncer de mama, cáncer de próstata, cáncer en el útero. También Candy Arevalo, orar por la salud de su matriz para que pueda tener hijos. Lucky de Alvarado, oración por su salud, ha tenido complicaciones dice Jorge, necesita oración por su corazón, necesita marcapasos. Brenda, en su boca tiene cáncer en las encías. Adrián, también por su boca tiene cáncer en las encías. Bilder Yesenia, la sanidad de su hígado, se reventó su vesícula por un tumor en el hígado. Damaris y Josué, por su salud. También Modesta Check, oración por sanidad de hígado y riñones, tiene cáncer. Juan Alberto Requera, oración por sanidad. También Juan Alberto Requena, por el páncreas, está inflamado. Modesta Creek tiene sanidad, pide sanidad de su hígado y riñones, tiene cáncer. Oscar Ramos, oración de su salud, le cayó un árbol en su columna y se encuentra en el hospital Rude para que pueda ser operado. Dice también Edgar y Isla Marín, oración por su hijo y Edgar por salud. Y también hay otras peticiones, dice Isaac, familia Jiménez, Benjamín pide oración por salud, igual que Carolina. María Ramírez Cardona se encuentra entubada, que ora por sanidad también. Dorcas Archilas, Marco Pérez, Edras Aguilar, tiene que operar un pulmón. Roselyn Menéndez por salud. Patti, cáncer. Michelle León Tucay, salud. Lionel Ortiz y Santiago. También Brian Arriola, Daniel del CI, Yolanda Orozco, Acabal, Miriam Maldonado, Irma Yolanda, Elsa López Barrera, Abner Samuel Mejía. Y finalmente Lucila Campos, también por oración de salud, igual que Samuel Morán. Marta Pirir, oración por su salud y pronta recuperación. Paola Arriola, María Velázquez, Eva Said, Ana Luisa García, Silvia Martínez, Dora Bielman, Rosa Cáceres, Alma Pérez, Silvia Lucrecia Gómez, Connie Decano. Muy bien, Padre, en nombre de Jesús, tú has escuchado cada petición por nombre, suplicándote, Señor, tu intervención maravillosa y poderosa en aquellos que están, Señor, en riesgo por su salud. Te pedimos tu mano poderosa intervenga en cada uno de ellos, en su salud, en su televisión, que han sido también ellos influenciados, hermanos, porque hay temores, todo eso que afectan el cuerpo. No solo es el cuerpo físico, sino también el alma. Tenemos que cuidar que vemos también. Padre, te pedimos, Señor, por la sanidad también, no solo del cuerpo, sino del alma, porque sabemos que cuando estás tratando el cuerpo, también estás tratando el alma. Te pedimos, Señor, por la sanidad completa. En el nombre de Jesús, reprendemos, Señor, todo tumor maligno, todo cáncer, todas células malas, Señor, que están ahí moviéndose en estos cuerpos. Padre, lo reprendemos en el nombre de Jesús. Y opera, Señor, una completa sanidad
Provee para exámenes médicos, para consultas, para laboratorios, medicinas, Señor, lo que haga falta, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. También oración por trabajo y provisión económica pide Jonathan Rucal, Ángel Gabriel, Juan Antonio, Brenda Eliana, Judith, Juan Antonio, Dorcas, Linda María, Diana Escobar, Michelle León, Brian Arriola. Piden ellos que le puedan dar una plaza fija, piden algunos. Padre, en el nombre de Jesús, venimos orando por cada una de estas peticiones, Señor, que piden provisión de trabajo, también que supla sobre toda necesidad económica, Señor, que tenga tu pueblo, Señor. Cada uno tú lo conoces, Señor, por favor, sé propicio. Bendice esas finanzas, Señor. Si ha hecho falta sabiduría para administrar lo que tú nos has dado, te pedimos sabiduría, Señor, y temor tuyo para poder, Señor, cuidar lo que nos has dado como buenos mayordomos de lo que tú nos das. Pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. También por salvación, por las familias también, violencia en el hogar, por liberación, por vicios también, de alcoholismo, algunos por tema espiritual también que están opresionados. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos, Señor, tu intervención divina, Señor, sobre cada uno de estos hogares. Por favor, Señor, obra para que ellos puedan honrarte también, Señor. Revélate a sus vidas con salvación por medio de Jesucristo. Señor, que tú también, Señor, actúes sobre los matrimonios, la restauración familiar, restauración matrimonial. Señor, ahí donde el enemigo ha querido meter división entre tu pueblo, Señor, reprendemos toda obra del diablo, y que lo que tú has unido ningún hombre lo separe. Y si hay familias o parejas unidas solo de hecho, Señor, motívales, Señor, para poner en orden su casa. Por esos matrimonios oramos también, Señor, por restauración personal y matrimonial. Reprendemos, Señor, cada depresión, desconsuelo. Si alguien está pasando duelo, Señor, por favor, tú eres el proveedor. Tú eres proveedor por excelencia, Señor. Que ayudes, Padre, por favor, en el dolor a familias que han partido un ser querido, Señor. Que tú fortalezcas sus corazones y les des ese entendimiento, esa fe en ti, Señor, de que donde se encuentran ahorita están en un lugar de gozo, viendo las promesas cumplidas, pero fortalece a estas familias, Señor. Llénalas de tu Espíritu Santo para soportar, Señor, esa prueba, y entendimiento de tu Espíritu, Señor, para descansar en que sus familias están contigo, Señor. Padre, te damos gracias por cada una de las peticiones, Señor, que hemos orado y que otras ni leímos, Señor, por causa de tiempo, pero que tú las conoces de momento que fueron escritas. Sé propicio, Señor, a estas necesidades. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas.